En la configuración exterior de los hemisferios, la superficie del cerebro va a estar recorrida por un gran número de surcos, de los cuales va a destacar uno principal, que es el medio y que va a dividir en dos hemisferios cerebrales. La disposición de cada uno de los hemisferios se va a dar en una cara externa, una cara interna, una cara inferior y dos extremidades, una extremidad anterior y una extremidad posterior. La cara interna va a ser plana y vertical y va a estar limitada por la cisura interhemisférica. Va a estar separada de la del lado opuesto por un repliegue de la dura madre que va a formar la hoz del cerebro. En su parte, esta no se extiende en su parte anterior hasta el cuerpo calloso, lo que permite que en esta porción los hemisferios se pongan en contacto. La cara inferior. Esta va a ser irregular y va a presentar una superficie anterior situada en un plano más alto que constituye la tercera parte del total de la extensión, y los 2/3 posteriores va a estar situada en una porción más profunda y va a estar separadas por un surco llamado cisura de Silvio, que se va a iniciar en el ángulo externo del espacio perforado anterior, se dirige desde hacia adelante y afuera, se encorva ligeramente, corre hacia afuera y atrás para alcanzar el borde externo del hemisferio, y si este se continúa hacia la parte externa de este hemisferio. La porción anterior de la cara inferior corresponde a la cara inferior del lóbulo frontal. Su forma es triangular con base posterior, y en su parte interna de esta superficie vamos a encontrar una línea longitudinal y blanquecina llamada cinta olfativa. Esta va a estar alojada en un surco, el surco olfativo, que va a dirigirse de adelante hacia atrás y ligeramente de afuera a adentro. Va a estar situada entre dos circunvoluciones anteroposteriores conocidas como circunvoluciones olfativas. En su extremo anterior, la cinta olfativa presenta una dilatación ovoide llamada bulbo olfativo, que va a descansar sobre la lámina cremosa del etmoides. Los axones de las células de la cinta olfativa van a converger y se van a dirigir hacia atrás. Van a bifurcarse formando una especie de abultamiento llamado pirámide olfatoria. Esa pirámide se va a dividir en dos: una raíz blanca externa que se dirige hacia afuera y se pierde en la cisura de Silvio y termina en el uncus, en su lóbulo temporal, y una raíz blanca interna, la cual se dirige hacia la línea media y termina en la extremidad anterior de la circunvolución del cuerpo calloso. Vamos a encontrar un espacio cuadrilátero perforado llamado espacio perforado anterior. También encontramos que la porción posterior de la cara inferior o porción temporo-occipital es cóncava en sentido antero-posterior y descansa sobre el piso medio de la base del cráneo y sobre la tienda del cerebelo. Su cara externa es convexa y en ella encontramos una profunda cisura llamada cisura de Silvio, que es continuación de la cara inferior. En su terminación se divide en un ramo ascendente y un ramo occipital. Está en relación directa con la bóveda craneal, esta cara. Los lóbulos y las circunvoluciones. Primero, en la cara externa. Primero, las cisuras. Vamos a encontrar en esta cara tres cisuras muy remarcadas, llamadas: la primera, la cisura de Silvio, que comienza en la cara inferior del cerebro. Se dirige en un ángulo externo desde el espacio perforado anterior, continúa, alcanza la cara externa y después de un recorrido de unos 9 centímetros termina en la porción del lóbulo parietal. Tiene dos porciones, una de la cara inferior y una de la cara externa. La de la cara externa se llama valle silviano o broca. Penetra profundamente en el hemisferio formando una excavación llamada fosa silviana, donde se va a encontrar el lóbulo de la ínsula, que vamos a ver más adelante. La siguiente es la cisura de Rolando, que se va a originar por encima de la cisura de Silvio, por detrás de la rama ascendente, y de ahí se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás hasta alcanzar el borde superior del hemisferio cerebral.
va a invadir una pequeña porción de la parte interna para ayudar a formar el lóbulo paracentral. Esta fisura va a unir dos circunvoluciones contiguas, la circunvolución frontal ascendente o prerolándica y la parietal ascendente o postrolándica. Su extremidad inferior de esta fisura va a estar rodeada por un pliegue de paso llamado frontoparietal inferior, que une las dos circunvoluciones y se denomina opérculo rolándico. Y la última es la cisura perpendicular externa u occipital, que está un poco marcada en el hombre y sirve de límite entre el lóbulo parietal y el occipital. Es llamado surco parieto-occipital y comienza en su borde superior, se dirige hacia abajo y hacia adelante y termina después de un pequeño recorrido. Bien, los lóbulos y las circunvoluciones de la cara externa. El lóbulo frontal va a estar limitado por la cisura de Rolando y de Silvio, la de Rolando por detrás y la de Silvio por abajo. Va a rodear su cara inferior corresponde a la bóveda orbitaria, en tanto que su cara interna está limitada por la cisura calloso marginal. Presenta dos surcos bien marcados que son anteroposteriores, que el primero es el surco frontal superior y el siguiente es el surco frontal inferior. En su extremidad posterior se va a dividir en una rama ascendente y en una rama descendente. La rama descendente del surco frontal superior y la rama ascendente del surco frontal inferior van a formar un surco que va a ser el surco prerolándico, por estar antes del surco rolándico. Las circunvoluciones van a estar limitadas por estos surcos. La primera circunvolución frontal o circunvolución frontal superior, que va a ocupar la parte más anterior del borde superior del hemisferio cerebral. Va a ubicarse su límite superior va a ser el borde superior del cerebro, mientras que su límite inferior va a ser el surco frontal superior. En la segunda circunvolución frontal va a estar limitada hacia atrás por el surco prerolándico y se va a extender desde el polo anterior hasta el lóbulo frontal. La siguiente es la segunda circunvolución frontal o circunvolución frontal media. Esta se va a encontrar situada por abajo de la primera y va a estar ubicada entre el surco frontal superior y el surco frontal inferior, y por detrás con la cisura prerolándica. Este va a ser más voluminoso que el primero y va a ocupar aproximadamente las 3/4 partes de la cara inferior del lóbulo frontal. Y por último, la tercera circunvolución frontal o frontal inferior, esta también va a ser conocida como circunvolución de la Broca. Ocupa la parte inferior de la cara externa del lóbulo frontal, limitado hacia arriba por el surco frontal inferior y abajo por parte de la cisura de Silvio y el resto por el borde inferior del cerebro. Por último, encontramos la circunvolución frontal ascendente, que va a estar limitada hacia atrás por la cisura de Rolando y adelante por el surco prerolándico. También es llamada cuarta circunvolución frontal o circunvolución prerolándica. Su extremidad inferior queda limitada hacia abajo con la cisura de Silvio y adelante con la rama vertical o ascendente de ella. Esta porción de la circunvolución es llamada pie de la circunvolución frontal ascendente. El siguiente es el lóbulo parietal, que va a constituir la parte superior y media del hemisferio cerebral y corresponde casi totalmente a su cara externa, pues solo una pequeña porción integra la parte superior y media de la cara interna. Este lóbulo se va a hallar dividido por una cisura llamada surco interparietal, cuyos ramos ascendentes y descendentes van a formar el surco retrorolándico. A partir de este surco se van a formar dos circunvoluciones, una superior y una inferior. Y hacia adelante de la retrorolándica se va a formar otra circunvolución. La primera es la circunvolución parietal ascendente, que se encuentra situada
por detrás de la cisura de Rolando y por delante de la rama ascendente del surco interparietal. En su extremo superior va a rodear la extremidad superior de la cisura de Rolando, donde va a formar un pliegue de paso frontoparietal o el lóbulo paracentral, eso es en la cara interna. Y su extremidad inferior se va a unir con la frontal ascendente, constituyendo un pliegue de paso frontoparietal u opérculo rolándico. La siguiente es la circunvolución parietal superior o primera circunvolución parietal. Va a formar parte del borde superior del hemisferio cerebral. Está limitado hacia abajo por el surco interparietal e invade la cara interna del hemisferio, donde constituye el lóbulo cuadrilátero. Por delante se confunde con la parte superior de la parietal ascendente, mientras que por detrás termina en la cisura perpendicular externa al unirse con el lóbulo occipital por el pliegue de paso parieto occipital superior. Y por último, la circunvolución parietal inferior o segunda circunvolución parietal va a estar situada por debajo del surco interparietal y se va a iniciar en la parte inferior de la frontal ascendente. Por detrás va a rodear la extremidad terminal de la cisura de Silvio mediante un llamado lóbulo pliegue curvo, que es este. Va a ascender para rodear la extremidad superior del surco temporal superior, donde va a formar el pliegue curvo. Al tomar conexión con la segunda circunvolución occipital, va a originar el pliegue de paso parieto occipital inferior. El siguiente es el lóbulo occipital. Este se va a encontrar situado en la parte posterior del hemisferio y su límite anterior por la cara externa es parcialmente ficticio. Está representado por la cisura perpendicular externa, paralela e interna. Por la cara inferior no existe límite de separación entre este lóbulo. Tiene un conjunto en forma de pirámide y corresponde al polo occipital. Su cara va a presentar dos surcos, uno de ellos superior y oblicuo hacia abajo y atrás, que es prolongación del surco interparietal. Se denomina surco occipital transverso o surco occipital superior. El siguiente es un surco llamado surco occipital lateral o surco occipital inferior, que va a terminar antes de llegar al polo occipital. Entre ambos se va a dividir el lóbulo en tres circunvoluciones. La primera circunvolución occipital va a formar el borde superior del hemisferio cerebral y es continuación de la circunvolución parietal superior. Principia al nivel de la cisura perpendicular externa. La siguiente es la segunda circunvolución occipital, que está comprendida entre los dos surcos occipitales, y la tercera circunvolución occipital integra el borde externo del hemisferio cerebral e invade la cara inferior del mismo lóbulo. El último es el lóbulo temporal, que va a estar situado en la parte inferior y media del hemisferio. Presenta, como el lóbulo parietal, dos caras. Su cara externa presenta dos surcos. Uno de ellos es llamado surco temporal superior, que es paralelo a la cisura de Silvio, y el otro, que es paralelo al primero, es llamado surco temporal inferior. Los surcos van a limitar tres circunvoluciones, de arriba hacia abajo, la primera, segunda y tercera circunvoluciones frontales. La primera está limitada hacia arriba por la cisura de Silvio y abajo con el surco temporal superior. Por delante forma parte del polo temporal y por atrás toma conexión con el lóbulo del pliegue curvo y en su extremidad con el pliegue curvo. La segunda circunvolución temporal se ve comprendida entre ambos surcos temporales. Hacia adelante toma conexión con la primera circunvolución temporal y hacia atrás se une con la circunvolución occipital inferior por un pliegue de paso. Y por último, la tercera circunvolución temporal. Esta va a estar limitada hacia arriba por el surco temporal inferior y hacia abajo por el borde externo del hemisferio. Va a rebasar hacia la cara inferior, donde se puede ver en una vista inferior. Por delante forma parte del lóbulo temporal y por atrás se une a la circunvolución temporal, a la circunvolución occipital inferior por un pliegue de paso. Por último tenemos al lóbulo de la ínsula, que se va a ver únicamente entreabriendo la cisura de Silvio.
Aquí vemos los límites del lóbulo de la ínsula. A todas las porciones que cubren el lóbulo de la ínsula, todas las circunvoluciones se les llaman opérculos. Por lo tanto tenemos un opérculo frontal, un opérculo parietal y un opérculo temporal. El lóbulo de la ínsula va a estar recorrido por un surco llamado surco de Rein. En su parte inferior va a encontrarse una especie de ángulo llamado pliegue falciforme o limen insular. Del vértice del lóbulo va a partir un surco profundo que va a dividir en dos porciones, una porción antero superior y una porción postero inferior. La porción antero superior va a tener una forma triangular, va a presentar tres circunvoluciones separadas por dos pequeños surcos. Van a ser las circunvoluciones cortas de la ínsula, mientras que la porción postero inferior va a presentar un pequeño surco muy poco marcado y va a constituir la circunvolución larga de la ínsula. Las fisuras y circunvoluciones de la cara interna del cerebro. La cara interna del cerebro es casi plana y está orientada en sentido sagital. Sus circunvoluciones se encuentran rodeando el cuerpo calloso, del cual va a encontrarse separado por un surco profundo llamado surco del cuerpo calloso. Las fisuras van a ser, la primera, la fisura subfrontal o calloso marginal, que va a comenzar por debajo del pico del cuerpo calloso, se va a dirigir hacia adelante, va a ascender y va a rodear a la rodilla, posteriormente al cuerpo del cuerpo calloso, y de allí va a ascender para dirigirse al borde externo del hemisferio, a nivel del tercio posterior del cuerpo calloso. La siguiente es la cisura calcarina. Esta está situada en la parte posterior de la cara interna del hemisferio y va a estar dirigida horizontalmente del extremo posterior del hemisferio hacia el rodete del cuerpo calloso. También se le conoce como cisura de los hipocampos. La cisura perpendicular interna o cisura parieto-occipital va a corresponder a la cara interna y de la cisura perpendicular externa. Y por la convergencia de esta cisura con la calcarina se va a formar una especie de triángulo que va a formar un lóbulo llamado cuña o cuneus. Estas cisuras van a formar o limitar las circunvoluciones frontal interna, la del cuerpo calloso, la cuña y el lóbulo cuadrilátero. La circunvolución frontal interna, que se va a ubicar en la parte interna de la circunvolución frontal superior, la que formando el borde del hemisferio integra la parte anterior y superior de la cara interna de este. Está limitada hacia arriba por el borde del hemisferio y hacia abajo por la porción frontal del surco subfrontal. La circunvolución del cuerpo calloso o lóbulo del cuerpo calloso se halla limitada por el surco calloso marginal hacia arriba y por el surco del cuerpo calloso hacia abajo, aunque en su parte posterior está separada del lóbulo cuadrilátero por un pequeño surco antero-posterior. Bueno, esta circunvolución se origina a nivel del pico del cuerpo calloso, se dirige hacia adelante, rodea de abajo hacia arriba la rodilla, se vuelve hacia atrás, sigue la cara superior del cuerpo calloso hasta alcanzar el rodete de este, donde se va a estrechar formando un pequeño pliegue de paso llamado pliegue temporolímbico. Después tenemos la cuña, que es un pequeño lóbulo que se encuentra en la parte más posterior de la cara interna del hemisferio. Su forma es triangular y va a estar limitado por la cisura perpendicular interna y la calcarina. El borde anterior de este lóbulo es oblicuo hacia adelante y hacia abajo y se va a relacionar directamente con el lóbulo cuadrilátero. El lóbulo cuadrilátero va a estar limitado hacia atrás por la cisura perpendicular interna, hacia adelante por la porción marginal del surco subfrontal y hacia abajo por el surco subparietal.
arriba por el borde del hemisferio cerebral. Está en relación por atrás con la cuña, por delante con el lóbulo paracentral y por debajo con la circunvolución del cuerpo calloso. Y por último el lóbulo paracentral, que va a ocupar la parte media y superior de la cara interna del hemisferio y va a estar constituido por el pliegue de paso formado por las dos circunvoluciones ascendentes de la cara externa del hemisferio. Bien, las cisuras circunvoluciones de la cara inferior del cerebro. En la cara encontramos una cisura llamada cisura de Silvio. Va a dividirlo en dos porciones. Una porción anterior, que corresponde a la porción o lóbulo orbitario, y una porción posterior llamada temporo-occipital. El lóbulo orbitario va a constituir la cara inferior del lóbulo frontal. En él vamos a encontrar tres surcos. El primero, el más interno y sagital, llamado surco olfatorio o surco orbitario interno. Por fuera de este surco vamos a encontrar otro surco anteroposterior que va a bifurcarse y va a juntarse con otro pequeño que está más externo y va a formar un surco con una especie de forma de Y o H, que va a llamarse surco en H o bien surco orbitario medio. Y por último vamos a encontrar uno aún más externo llamado surco orbitario externo. Estos tres surcos son denominados surcos orbitarios y van a delimitar las circunvoluciones orbitarias, que son la interna, la media y la externa. La orbitaria interna se halla comprendida entre la cisura interhemisférica por dentro y el surco olfatorio por fuera. Va a ser continuación de la primera circunvolución frontal o la frontal superior, que llega al polo frontal y se flexiona para ocupar la base del cerebro. La circunvolución orbitaria media ocupa casi 3/4 de la cara y está limitada por dentro por el surco olfatorio y por fuera por el surco orbitario externo. Esta circunvolución va a ser continuación de la segunda frontal externa, que al llegar a la cara del polo frontal se flexiona y se ensancha para constituir esta porción orbitaria. Y por último, la orbitaria externa, que va a ocupar la parte más externa del lóbulo orbitario y corresponde a la cara inferior de la tercera circunvolución frontal o circunvolución de la broca. Por último, tenemos el lóbulo temporo-occipital. Este va a presentar dos surcos anteroposteriores. El primero, el surco temporo-occipital interno, y el segundo, el surco temporo-occipital externo. Van a limitar dos circunvoluciones de dirección anteroposterior. Primero, la primera circunvolución temporo-occipital, que se limita hacia afuera por el surco temporal externo y hacia adentro por el surco temporo-occipital interno. Esta es de aspecto flexuoso por estar recorrido por surcos irregulares, por lo cual también se denomina lóbulo fusiforme. La segunda circunvolución temporal va a encontrarse colocada por dentro de la primera y a lo largo del borde interno del lóbulo temporo-occipital, formando el límite interno del hemisferio, y se va a dividir en dos porciones. Una porción posterior perteneciente al lóbulo occipital llamado lóbulo lingual y una porción anterior llamada circunvolución del hipocampo. Esta se va a limitar hacia afuera por el surco temporo-occipital interno y por dentro se va a relacionar con la hendidura de Bichat. La circunvolución del hipocampo, en su extremidad anterior va a haber una porción que se rechaza o que se produce una especie de forma de gancho o codo que se flexiona a la altura del lóbulo del hipocampo, denominada uncus o porción refleja o gancho del hipocampo. La constitución anatómica de los hemisferios cerebrales. Vamos a encontrar la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va a estar en la corteza cerebral y en los núcleos basales. La corteza cerebral va a estar constituida por 6 capas. La más externa, la capa zonal, que son fibras amielínicas. La segunda, la capa granular externa, que son células muy pequeñas, numerosas, que dan aspecto granular. La tercera, la capa piramidal, que son células piramidales, células en forma piramidal y de tamaño cada vez más grande a medida que se van haciendo profundas, y sus dendritas se dirigen hacia la superficie, en tanto que sus axones se dirigen hacia la sustancia blanca. De allí la capa granulosa interna,
que posee abundantes células pequeñas cuyas ramificaciones se dirigen en todos sentidos y terminan en las zonas contiguas. Posteriormente, la capa ganglionar o piramidal interna, ya que también contiene células piramidales, pero estas son gigantes, cuyas ramificaciones asocian las regiones cercanas o distantes de la corteza cerebral. Y por último, la capa polimorfa, que está integrada por células de diversos tipos, fusiformes, piramidales, etc., pero ordinariamente pequeñas y numerosas. Las células piramidales van a emitir un cilindro eje, pero después de atravesar la sustancia blanca, va hacia la corteza cerebral del mismo lado o al hemisferio del lado opuesto, ya sean por fibras de asociación o comisurales respectivamente, o pueden ir hacia otras regiones, hacia otros órganos nerviosos como el bulbo, la protuberancia o la médula, llamadas fibras de proyección. La división lobular de la corteza cerebral va a estar dada por los lóbulos que ya se explicaron: el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, el de la ínsula, el lóbulo del cuerpo calloso, el lóbulo paracentral, el lóbulo cuadrilátero. Las localizaciones de la corteza cerebral: vamos a encontrar dos zonas primordiales: la zona motora, la zona sensitiva y la zona sensorial. Bien. La zona motora va a estar dada por la zona prerolándica, la circunvolución frontal ascendente, el pie de las dos primeras frontales, así como el lóbulo paracentral. Según Krauss, demuestra que dividiendo en tres porciones la circunvolución frontal ascendente o la zona motora, vamos a encontrar que el tercio inferior de la zona motora corresponde a la cabeza y el cuello, el tercio medio al miembro superior y el tercio superior al miembro inferior. El área psicomotora está en la parte del lóbulo frontal cercana a la frontal ascendente, es decir, la porción que vemos aquí. Por último tenemos las localizaciones sensitivas. Esta se halla situada en la porción parietal, donde convergen las vías derivadas de las neuronas intercalares. En esta zona se señala un centro táctil de los objetos. Las localizaciones sensoriales: la primera, el área visual, es la cara interna del lóbulo occipital. La olfativa está dada en la corteza que cubre al uncus del hipocampo, también llamada área piriforme. La del gusto es una hipótesis únicamente, pero se dice que estaría situada en la circunvolución del hipocampo y en el cuerpo de Amón. Y por último, el de la audición, que se encuentra en el tercio medio de la circunvolución temporal superior. Los centros del lenguaje van a estar constituidos en los siguientes puntos. En el pie de la tercera circunvolución frontal izquierda encontramos el centro del lenguaje articulado. En el pie de la segunda, las imágenes gráficas, es decir, de la escritura. Un tercer centro va a ser el de las imágenes auditivas de las palabras, que está ubicado en la parte posterior de la primera circunvolución temporal. Y por último, el centro de las imágenes visuales se halla ubicado en el pliegue curvo del lóbulo parietal. En la topografía craneocerebral, cuando se va a hacer un diagnóstico de un foco patológico y desarrollado en el cerebro, se tiene que establecer el sitio de localización. Es preciso que la trepanación craneana sea precisa. Por eso se han desarrollado distintos métodos para las ubicaciones de las distintas zonas cerebrales en la porción extracraneal. Pero el más efectivo, rápido y exacto es el de Cronley, que se da por las siguientes líneas. Una primera, que es la línea fundamental horizontal, va a estar dada por el reborde orbitario y el polo superior del conducto auditivo externo. La segunda línea es la línea horizontal superior, que va a ser paralela a la primera y va a pasar por el borde orbitario superior. La tercera línea va a ser vertical y anterior, que va a partir del punto medio del zigoma. La cuarta línea va a ser paralela a la anterior y va a partir del cóndilo occipital.
La quinta línea va a ser la línea vertical posterior y va a partir desde el borde posterior de la apófisis mastoides hasta un punto en donde toque perpendicularmente a la bóveda craneana. Con estas líneas podemos realizar la identificación de las dos fisuras principales de la cara externa del cerebro. La primera dando la convergencia de la línea horizontal superior y la línea vertical anterior. En ese punto, un punto que llegue a cortar la línea vertical posterior. En el siguiente punto se va a dar entre una que pase por la prolongación de la línea vertical que emerge desde el cóndilo. A partir de ese punto hacia adelante va a ser la cisura de Rolando. Y por último, el ángulo formado entre la línea rolándica y la línea horizontal superior va a ser la cisura, la línea silviana, donde vamos a poder identificar a la cisura de Silvia. Bien, un caso clínico es el accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa aquí? Hay una pérdida de fuerza en un brazo o una pierna o parálisis en la cara. Hay dificultad para expresarse o entender lo que se le dice o un lenguaje ininteligible, es decir, una afasia. Hay dificultad al caminar, pérdida de equilibrio o coordinación. Mareos, dolor de cabeza bruscos, intensos e inusuales, casi siempre acompañado de otros síntomas. Hay pérdida de la visión en uno o varios ojos. Los signos y síntomas de los accidentes cerebrovasculares podemos identificarlos en esta imagen.